Bienvenidos a la primera clase sobre el delta. Clase que va a ser meramente introductoria, en la que les voy a explicar algunas cositas sobre el delta y en las próximas clases vamos ya a ir entrando al tema de la explicación profunda. Antes de comenzar, quiero aclarar algo muy importante. Como ustedes saben, la mayoría de traders utilizan indicadores para intentar predecir lo que hará el mercado. Sin embargo, el delta no fue creado para predecir. El delta fue creado para observar lo que está ocurriendo dentro del mercado, es decir, en cada una de las sesiones. Por esta razón, durante este módulo, durante estas clases, no vamos a estudiar el delta como un indicador tradicional. Lo vamos a estudiar como una herramienta que nos va a ayudar a entender el comportamiento de los compradores y de los vendedores. Al final de esta clase, ustedes van a comprender qué es el delta, cómo se genera y por qué puede, y de hecho, por qué va a aportar una información valiosa para interpretar la participación profesional dentro del mercado. Entonces, para comenzar, ¿qué es el delta? Vamos a comenzar con esta pregunta. Primero, como bien saben, el delta es un indicador y en el caso, en mi gráfico, ustedes lo pueden ver en la parte inferior con estas barras de color verde y de color rojo, ¿sí? Pero el delta es simplemente la diferencia entre los compradores y los vendedores agresivos, ventas agresivas y compras agresivas que ocurren durante un periodo determinado, es decir, durante una sesión, es decir, en cada una de estas barras. Solamente eso. No es una predicción, no es una señal de entrada, tampoco es una señal de salida, únicamente es una medición de agresividad. Podemos expresarlo de la siguiente manera, y aquí voy a utilizar las herramientas de texto para ir nada más copiando la teoría y que vayan ustedes teniendo siempre en cuenta. Bien, ¿qué es? Y les voy aquí a explicar, voy a escribir lo que es el delta y cómo se expresa este delta. Por utilizar una fórmula sencillita, el delta es igual a compras agresivas menos ventas agresivas. Bien, así nosotros podemos expresar el delta y el cálculo del delta. Para ponerles un ejemplo, si durante una vela se ejecutan 1000 contratos que están comprando en el mercado y 600 contratos vendiendo en el mismo momento, nosotros vamos a tener un delta positivo de 400. Se me ocurre y voy a tomar, veamos una barra significativa. Ya. Luego de la sacudida de esta estructura, nosotros tenemos una barra alcista. Como pueden ver, el delta en la parte baja es un delta de color verde, es decir, positivo. Aquí podemos nosotros utilizar el ejemplo que les acabo de decir, que en esta sesión se ejecutaron o se intercambiaron 1000 contratos compradores frente a 600 contratos vendedores, contratos agresivos. Es por eso que el delta a nosotros nos sale de color verde, ¿sí? Entonces, el delta nos permite responder una pregunta muy específica. ¿Quién está siendo agresivo en ese momento? ¿Si los compradores o los vendedores? Recuerden, el delta solo nos muestra agresividad. El error más común que cometen los traders cuando quieren leer el delta es que muchos piensan que si el delta es positivo es porque el precio debe subir y también creen que si el delta es negativo el precio debe bajar, pero eso no siempre ocurre así. ¿Y por qué? Porque el delta solamente mide agresión, no mide el control del mercado, no mide la intención y mucho menos mide la dirección. Y tampoco mide quién va a ganar la batalla en esto de los intercambios de contratos. Para poner un ejemplo y para que me puedan entender, hagamos de cuenta que aquí en cada uno de estos momentos de delta nosotros estamos viendo una pelea de box. Mientras un peleador, pongamos los compradores, están lanzando muchos golpes, pero eso no significa que va a ganar la batalla o que va a ganar la pelea.
Pueden lanzar muchos golpes, pero está frente a vendedores que tienen una defensa muy sólida. Eso es lo que sucede en el mercado. Un comprador puede ser muy agresivo, pero si existe una gran cantidad de órdenes limitadas vendiendo, el precio no va a poder subir. ¿Ya? Entonces, aquí les voy a dejar otro pedacito de teoría que ustedes lo van a tener sí o sí que considerar de ahora en adelante cuando lean y analicen los mercados conforme al delta. El delta mide agresión, no mide dirección ni intención. Intención. ¿De acuerdo? Recuerden eso. No porque tengo un delta positivo va a subir o porque tengo un delta negativo va a bajar. No. Simplemente eso nos está mostrando quién en ese momento está golpeando el mercado. Quién en una sesión está actuando más agresivamente. Pero recuerden siempre que existe la contrapartida. Bien. Continuando. Órdenes de mercado versus las órdenes limitadas. Para entender realmente el delta, debemos comprender cómo se ejecutan las órdenes en el mercado. Existen dos participantes principales, los operadores agresivos y los operadores pasivos. Los agresivos utilizan órdenes al mercado, es decir, ejecutan en ese momento. Como un pequeño trader, veo la oportunidad de operar y ejecuto una orden de inmediato. Y por otro lado están los operadores pasivos, que por lo general son los institucionales, que dejan órdenes limitadas u órdenes pendientes de ejecutar, y si el precio llega a un determinado nivel, esas órdenes automáticamente son aperturadas. Esos son los operadores pasivos. Como un comprador desea entrar inmediatamente al mercado, utiliza una orden de compra, ¿verdad? Está dispuesto a aceptar cualquier precio disponible, sea alto o sea bajo. Por eso decimos que está siendo agresivo. Del mismo modo, cuando un vendedor utiliza una orden de venta, sucede exactamente igual. Está siendo agresivo. Ahora bien, para que una operación ocurra siempre debe existir, recuerden esto, una contrapartida. Si alguien compra agresivamente, necesariamente debe existir la otra parte, es decir, una venta agresiva. Esto es fundamental, porque nos ayudará y nos va a ayudar a entender más adelante cuando veamos el tema de las absorciones. Y voy a escribir aquí esto último que acabo de explicar. Los participantes del mercado. Compradores y vendedores agresivos frente a operadores pasivos. Recuerden, operadores agresivos son aquellos que ponen las órdenes al mercado al instante y los operadores pasivos los que manejan órdenes limitadas. Continuando. Ahora, ¿qué nos dice realmente el delta? Ahora que entendemos cómo se ejecutan más o menos las órdenes, lo cual vamos a ir profundizando luego en las siguientes clases, podemos interpretar correctamente el delta. Un delta positivo significa que hubo compradores agresivos. Nada más. No significa que el precio va a subir o que el mercado se vuelve alcista. Y por el otro lado, un delta negativo significa que hubo más ventas agresivas. Nada más. No significa que el mercado va a ser bajista automáticamente. La lectura correcta sería que un delta positivo está dominando los compradores agresivos y un delta negativo que lo están dominando los vendedores agresivos. Observa que estamos hablando de agresión, no estamos hablando de dirección de precio. Eso lo vamos a ir estudiando posterior. Ahora, delta y volumen. Estos dos datos no son los mismos. Igual en el gráfico, el volumen, ustedes saben, se encuentra en la parte baja del gráfico y son estas barras de color negro. Otro error común es confundir estos dos datos, el delta y el volumen. El volumen nos muestra cuántos contratos fueron negociados en cada sesión, es decir, cómo fue el intercambio de contratos. El delta, en cambio, nos muestra quién fue más agresivo. Por ejemplo,
Supongamos que en una vela con un volumen total existen 10.000 contratos ejecutados. Aquí puede existir un delta cercano a cero incluso. ¿Y por qué? Porque los compradores y vendedores agresivos participaron prácticamente en la misma proporción. Es decir, 10.000 compradores agresivos frente a 10.000 vendedores agresivos. Y esos 20.000 contratos que se ejecutaron en ese momento en el mercado nos va a nosotros dar un volumen muy alto, pero un delta prácticamente negativo, porque las dos fuerzas se vinieron a igualar prácticamente. También podríamos tener una vela con menor volumen, pero con un delta extremadamente positivo. Por eso el volumen y el delta son herramientas complementarias. Cada uno responde a preguntas diferentes. Bien, el volumen es igual a la cantidad de contratos ejecutados al mercado. Y el delta mide la agresión de quienes estuvieron en ese momento agresivamente en el mercado, comprador o vendedor. Recuerden eso. Ahora, para entender también mejor, ¿qué es lo que no hace el delta? Antes de finalizar esta clase, quiero dejar algo muy claro. El delta no puede predecir el futuro, no va a indicar entradas perfectas, no reemplaza a la estructura del mercado, no reemplaza el volumen, no reemplaza el contexto. El delta es solamente una pieza de todo el rompecabezas que vamos a ir aprendiendo. Una pieza muy importante, pero es solamente eso, una de las piezas que necesitamos para comprender el mercado. En esta primera clase, como ven, que fue nada más que teoría, un poquito de explicación, solo mide agresión, no mide dirección. Por favor, tengan eso en cuenta. Les expliqué también que los compradores agresivos no siempre consiguen subir el precio y que los vendedores agresivos no siempre consiguen enviar el precio a la baja. En la próxima clase les voy a explicar y van ustedes a aprender algo mucho más interesante. Vamos a estudiar cómo interpretar el delta dentro del contexto ya del mercado. Analizaremos las tendencias, los rangos, acumulaciones y distribuciones para comprender cuándo un delta tiene valor y cuándo puede ser un resultado engañoso. Porque recuerden que en esto del mercado el contexto siempre es más importante que el indicador. No se pierdan las siguientes clases, les voy de igual manera a transmitir este mismo conocimiento y vamos en este caso ya a entender, por ejemplo, aquí yo tengo una estructura lateral del precio y tengo el delta y el volumen. Si bien es cierto, tengo aquí, por ejemplo, en las últimas sacudidas mucho volumen, pero tengo delta positivo y negativo. Más adelante tengo un delta muy positivo, y el volumen sigue siendo muy alto. Pero como ven, el precio no logra desplazar por completo al alza. Aquí entra el tema de la ejecución de órdenes y de la absorción. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Dejemos hasta aquí esta primera clase. Como ven, es solamente introductorio y llévense estas 3 ideas que lo dejé escrito en la pantalla. El delta es igual a compra agresiva menos venta agresiva. El delta mide agresión, no mide dirección ni mucho menos intención. Y los participantes que existen en el mercado, compradores y vendedores agresivos frente a compradores y vendedores pasivos que utilizan las órdenes limitadas. Hasta aquí esta primera clase. Presten atención a las siguientes que va a ser de mucha ayuda para ustedes en sus operaciones.